Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. Seguimos recorriendo la ciudad de Río de Janeiro y elegimos tomar el teleférico para llegar a la cima del Pan de Azúcar, la excursión número 1 de Río de Janeiro. Te vamos a mostrar todos los detalles del icónico morro que adorna la bahía de Guanabara, la excursión más elegida de Río. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Llegamos al Pan de Azúcar. Este es un nuevo recorrido que vamos a iniciar. Llegamos al Bondinho, como le dicen acá en Río. Estamos en la base de lo que sería el cerro. Tiene una altura bastante considerable y bueno, se puede acceder a pie, por lo que nos dijeron, pero nos pareció que era un poco más entretenido subir con el Bondinho o en teleférico, básicamente. El Pan de Azúcar tiene una forma muy particular. Ya lo vamos a estar viendo desde abajo, porque después de arriba vamos a tener distintas vistas también de todo lo que es la ciudad de Río de Janeiro. Estamos calculando un poquito el horario porque queremos agarrar una buena hora para capturar las mejores imágenes. El recorrido total del teleférico es bastante rápido, dura más o menos 3 minutos y medio. Sí, son 3 minutos. Tenemos una parada intermedia que también les vamos a ir mostrando. Así que bueno, vamos a recorrer. ¿Vamos a subirnos? Estamos en la zona de embarque del Bondinho. Es la vía de transporte que usamos para subir a la cima de lo que sería el Pan de Azúcar. Hicimos todo el ingreso bastante rápido, la verdad. Compramos la entrada hoy mismo, hicimos la fila, que era muy cortita. Y bueno, vamos a ver si podemos ver el atardecer acá. Sí, estamos llegando más o menos a eso de las 4 de la tarde. Lo ideal es no esperar a la última hora porque nos dijeron que se llena y la verdad que es más complicado acceder. Sí, por ahí si están por la zona porque vinieron a pasear, mejor comprar la entrada antes, ¿no? Es mejor comprar la entrada antes. De todas formas, tengan presente que no estamos en temporada alta, así que bueno, vamos a ver. El Bondinho, como le dicen, es un teleférico bastante grande. No llegué a ver ni contar cuántas personas entran, pero 65 personas entran. Exactamente. Bueno, es bastante grande, ya lo van a ver. Ahora vamos a estar desde adentro. Sí, el recorrido, como les comentábamos antes, dura 3 minutos y medio, o sea, es cortito. Primero hay un transbordo y después continuamos a la otra parte. Ahora les vamos a mostrar cómo es la parte desde el transbordo. Está arrancando el viaje del Bondinho. Es un teleférico que nos sube al Pan de Azúcar. Que van a ver unas vistas muy agradables. Está muy bueno, la verdad que se siente bastante bien. Pensamos que iba a estar un poco más movido, pero el Bondinho es bastante grande, así que estamos bastante bien. Primera parada, Morro da Urca. 200 metros de altura y ahora hacemos un transbordo y seguimos para la segunda parte. Sí, seguimos para la segunda parte. La verdad que tardamos nada. Se lo dice una persona que tiene vértigo, anímense a subir porque sinceramente es un segundo y aparte las vistas son tan imponentes que te olvidas de todo. Sí, la verdad que está muy bueno, así que bueno, vamos a seguir aprovechando. Vamos. Nos encontramos en el Morro da Urca, la primera parada del Bondinho, y estamos acá como en un museo con los diferentes transportes que se hacían durante la época. Atrás nuestro tenemos el primer Bondinho de 1912. Sinceramente, no sé si me subo, me parece que lo hubiese pensado más de una vez antes, no sé, Javi, vos qué pensás. Y está complicado, la verdad que el que subimos recién no se sintió para nada, pero este que tenemos atrás es un poquito más peligroso. Se debería mover un poco, pero bueno, obviamente que ahora cuando subamos a dar la vista yo creo que te olvidás de todo riesgo y toda preocupación. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Por ahora vamos a aprovechar a disfrutar de las vistas que tenemos desde acá, que ahora les vamos a mostrar. Seguimos en el Morro da Urca y la verdad que la vista está impresionante. Tenemos de todo para ver por acá. Toda la bahía de Guanabara hasta el aeropuerto de Santos Dumont. Tremenda la vista, en serio, 360 prácticamente. Acabamos de ver un helicóptero despegar recién con el Cristo de fondo. No, es espectacular, la verdad que visita obligada para que venga a Río. No es súper económico la subida con el Bondinho,
pero sinceramente súper recomendable. De arriba, en esta primera parada, hay un montón de puestos, hay para tomar el café, hay para tomar cervezas, restaurantes, y también hay un museo, como les estuve mostrando recién, sobre los niños que estaban en épocas anteriores. Recomendación, suban nota tarde porque se llena bastante de gente y además teniendo en cuenta lo que es este punto intermedio del Morro de Aburca, la verdad que vale la pena subir con un poquito más de tiempo para aprovechar a caminar, a recorrer, tal vez tomarse algo. La verdad que nos sorprendió, no tengo la menor duda de que nos sorprendió, por las vistas, por el lugar y por la gente y la buena onda que hay acá arriba, que es increíble. Sí, súper recomendable el Pan de Azúcar para subir, bueno, pero todavía nos queda un tramo más. Así que... nos queda un tramito más y para llegar hasta el Pan de Azúcar, que sería la otra montaña que acompaña al Morro de Aburca. Y bueno, ya está casi atardeciendo. Buen momento para subir, nos quedan 200 metros más para ir para arriba y para tener pista aún más panorámica aún. Así que bueno, me parece que nos vamos a seguir sorprendiendo. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. No, I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Oh, En 1565, la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro fue fundada al pie del Morro de Aburca, en lo que hoy es el barrio de Urca, uno de los barrios más coquetos y pintorescos de la ciudad. tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me. Último trayecto para subir hasta el Pan de Azúcar. Nos faltan 200 metros más, segundo tramo. El primero fue súper rápido, así que creo que este va a ser igual. Así que por un lado, para mí con vértigo, bienvenido sea, pero por otro lado te da poco tiempo para sacar fotos porque las vistas son increíbles. Sí, la verdad que sí. Tenemos menos de un minuto en el bondiño, así que bueno, vamos a ver si podemos sacar alguna foto. Ya les digo que nos sorprendió mucho la primera parada. Unas vistas espectaculares de todo lo que es la bahía de Guanabara, de todos los barcos y de todas las playas. Así que la verdad, muy sorprendido por el trayecto. Y bueno, yo creo que si seguimos subiendo nos va a sorprender aún más. Estamos más o menos cerca de las 5 de la tarde. Estábamos calculando más o menos para subir acá el atardecer, por lo menos a la hora a la época que estamos viajando, en abril, es temprano. Así que la idea es agarrar la Golden Hours arriba del Pan de Azúcar. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. You're in my heart and soul. You turn those dark days into shimmering gold. Iniciamos así la subida del tramo final en el teleférico desde el Morro de Aburca hasta la cima del Pan de Azúcar. Un viaje breve y emocionante en el bondiño que nos ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad de Río de Janeiro. My heart and soul. Llegamos hasta el Pan de Azúcar. Estamos en la cima de lo que es el Pan de Azúcar. Es el punto máximo, 400 metros de altura más o menos. La verdad que una vista espectacular como verán atrás, aparte de 360, o sea, mires para donde mires vas a ver algo espectacular. La verdad que la vista está muy buena y bueno, justo subimos y tenemos un poco de nubes. Está a punto de ponerse el sol, pero bueno, vamos a ver si podemos agarrar una partecita de lo que vendría a ser la ciudad en el atardecer. Sí, tanto lo que es la Golden Hour como es lo que sería ver la ciudad iluminada, creo que va a ser un 10. Así que bueno, nos queda esperar un poquito más. Igualmente se disfruta un montón. Mismo en este punto también hay un montón de lugares para comer, para tomar cosas. Así que bueno, si tenemos que hacer tiempo, me parece que tenemos cómo ocuparlo. Gran excursión para hacer si vienen, la verdad que es uno de los puntos que uno siempre recomiendan. No la dejen de hacer, sinceramente. El costo de subida no es tan económico, pero lo vale cada centavo. Así que creo que se lo podemos recomendar 100%. Es una vista muy distinta a lo que es el Cristo, así que no piensen que subiendo al Cristo tienen la misma vista que desde el Pan de Azúcar. Yo tuve la experiencia de subir al Cristo y no al Pan de Azúcar, y hoy en día te puedo decir, estando acá, que realmente vale la pena. Bueno, vamos a esperar un poquito más la bajada del sol. Lay back and just forget the pressure. Always in my life, but it's alright. Ya
ya oscureció y seguimos acá en el Pan de Azúcar con unas vistas cada vez más cambiantes porque se fue la luz y la verdad que tenemos distintas vistas que están espectaculares. No solo fue el atardecer, la verdad nos agarró un poquito de nubosidad cuando estaba bajando el sol, así que en sí ese dorado del sol lo perdimos un poquito. Pero nos pasaron dos cosas. En primer lugar, lo primero las que empezó a aparecer fueron las luces de la ciudad de Río, ahí atrás, como las podrán ver, la verdad que espectaculares. Y después, por encima de las nubes apareció otra cosa más. Que es el Cristo de fondo. Con la luz iluminado es realmente espectacular. La verdad que nos llamó mucho la atención y está buenísimo. Una imagen increíble porque parece literalmente que está flotando entre las nubes. Ahora que se oscureció un poco más, se prenden unas luces, en este caso creo que estaban de color violeta. La verdad que es espectacular porque, o sea, uno ve la ciudad de Río abajo, en el medio de las nubes y arriba el Cristo. Y más allá de lo que la parte religiosa, la verdad que es impactante. Sí, muy bueno y como les decíamos hace un ratito, totalmente recomendable. Hay un montón de lugares acá para recorrer, la verdad que sopla un poco de viento, así que si vienen tarde y quieren hacer esto, recomendación traigan alguna camperita, como para no pasarla tan mal, pero súper recomendable para que vengan a conocer, la verdad que imperdible. Ahora vamos a iniciar el descenso y bueno, ya nos queda después la cena, como para aprovechar y cerrar este día que fue realmente largo, importante, estuvo bueno y bueno, es como para redondear una rica cena, nos va a venir muy bien. Para cargar energías y mañana seguir conociendo un poquito más o tal vez relajar, no sé, todavía no definimos. Vamos a ver qué toca mañana. Así llegamos al final de este recorrido por el Pan de Azúcar, la excursión número 1 de Río de Janeiro. Vamos a seguir explorando la increíble ciudad de Río de Janeiro. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!